Bienvenidos a Zoom F7. Si están viendo este video es porque decidieron apoyarnos y por ello estamos muy agradecidos. En esta ocasión hablaremos sobre la construcción del personaje y la diferencia que hay entre uno simple o bidimensional y uno complejo o tridimensional. Es importante destacar la relación entre el diseño de un buen personaje con sus niveles de conflicto, siempre interrelacionados. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de comenzar con la escritura del guión como tal, algunos maestros recomiendan escribir biografías de los personajes. Hay quienes las hacen de absolutamente todos los que participan en la ficción, y otros se limitan a los protagonistas. La clave para hacer una buena biografía es concentrarse en conflictos similares a los que el personaje va a vivir en la trama. No conviene llenar la semblanza de datos innecesarios, ya que esta sirve para esclarecer el comportamiento del sujeto que vamos a explorar en nuestra película. Ese es el fin de la biografía, que el personaje responda con naturalidad. Mientras incorporemos más detalles relacionados a la naturaleza del conflicto, mejor será la interacción y sobre todo la inmersión de los actores con el papel que van a representar. Esa es la segunda razón. La biografía ayuda al trabajo con los actores. Es célebre el método de dirección de Terrence Malick, quien debido a su problema para comunicarse con los histriones, prefiere llenarlos de información escrita relativa a su papel. Si bien no utiliza el método que proponemos, sí llena de bibliografía a los actores. Cuando alguno de ellos tiene alguna duda, el cineasta responde que ya tiene toda la información necesaria. Él procura no contestar durante el rodaje. El asunto de la biografía bien podría ir de la mano con las tres dimensiones o niveles del personaje. Estos conforman un triángulo en cuyo centro se encuentra la esencia a la que el guionista debe de llegar, la emoción. No solo aquella que desea transmitir el escritor, sino aquella que busca provocar en el espectador. Para lograrlo, hay que confeccionar a detalle los tres niveles, que son los siguientes. Dimensión física. Se refiere al aspecto físico de nuestro personaje. Incluye detalles de su corporalidad, tales como si tiene alguna cicatriz, tatuaje o marca de nacimiento, además de su forma de caminar, hablar, etc. Este tipo de señalamientos pueden adquirir una relevancia notable para la trama. Ejemplos de ello son la marca en la frente de Harry Potter, que es un reminiscente de su enfrentamiento con el que no debe ser nombrado, o los tatuajes del protagonista de Memento de Christopher Nolan, que son un registro de su locura, aunque para él signifique otra cosa. Dimensión social. Responde al estatus del personaje. Elementos como su nacionalidad, la región en la que vive, el lugar en el que trabaja, su escolaridad, sus preferencias políticas, si es soltero o está en una relación, etc. Son los que distinguen a este nivel del anterior. Películas que centran su conflicto en el apartado social abundan. Dos ejemplos esclarecen los alcances de situar el dilema en este eje. En Remember the Titans, un coach debe unir a su equipo pese a las diferencias raciales. Sobre el mismo tema se sitúa Detroit, que refleja los avatares que sufrieron los negros durante la década de los 60. Para el séptimo arte es fundamental que los conflictos sean traducidos en acciones. Los dos niveles mencionados anteriormente son de carácter externo, sin embargo, el siguiente pertenece al orden de lo interno. Por lo tanto, el guionista deberá encontrar la manera de representarlo visualmente. Dimensión psicológica. Muestra el interior del personaje a través de las decisiones que éste toma para resolver los dilemas ante los que se enfrenta. Nos resuelve quién es verdaderamente. Puede estar representado de diferentes maneras, ya sea mediante su apariencia o el decorado, solo por mencionar algunas opciones. Este nivel muestra cosas como las fobias, las filias, las enfermedades psicológicas o padecimientos, sus obsesiones, etc. Un ejemplo de este tipo de dimensión se encuentra en Misery de Rob Reiner, en donde el antagonista, Annie Wilkes, sufre de una obsesión desmesurada hacia su escritor favorito. En las dimensiones del personaje no hay jerarquías. Ninguno está por encima del otro. Lo que sí es importante mencionar es que están interrelacionados. Una dimensión provoca y afecta directamente a la otra, aunque lo común es que el guionista se incline por desarrollar una, en un volante que va de una dimensión a la otra. Los grandes dramas pasan por todas para llegar en la última instancia a provocar la anhelada emoción. Los niveles de conflicto son tres también: el psicológico, el físico y el social. De igual manera detonan la trama. Los grandes personajes se enfrentan a conflictos que atraviesan las tres dimensiones y al mismo tiempo se configura como un personaje complejo a través de la resolución de los mismos. El hombre elefante, de David Lynch, es un excelente ejemplo. Su condición de nacimiento es en primera instancia un conflicto de tipo físico. Este a su vez afecta su estatus social y lo conduce a ser
una atracción de circo, lo cual afecta a su cosmovisión. Psicológicamente lo trastorna al asumirse como una bestia. Ahí se cierra el primer ciclo del volante. Conforme avanzan las cuartillas del guión, la misma apariencia física que lo marginó lo lleva a ser estudiado por un médico que al comprarlo cambia de nuevo su entorno social. De ser un monstruo pasa a ser una maravilla médica. El buen trato que le da el doctor lo sana poco a poco psicológicamente, aunque sin superar el trauma de haber nacido así. Concluyendo, el segundo ciclo del volante. Este breve análisis, cuyo final no relataremos, da cuenta de la importancia de la relación entre los niveles de conflicto y las dimensiones del personaje. Para cerrar, haremos una breve distinción. Un personaje complejo es aquel que desarrolla sus 3 dimensiones, mientras que un personaje simple solo muestra 2, la física y la social. No es que uno esté por encima de los demás. Los complejos funcionan a la perfección para ciertos géneros, mientras que los simples cumplen para otros, pero los géneros dramáticos son otro tema que abordaremos más adelante. Cuéntanos en los comentarios, ¿quiénes son sus personajes favoritos? ¿Son tridimensionales? Gracias por su apoyo, no olviden compartir el contenido del canal y para más información sobre cine y fotografía visitar zoomf7.net. Hasta la próxima.